Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este segmento que estamos aportando cada reunión que tenemos. Bien, para dar inicio a esta reunión les pedimos ponerse rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque nos concedes la vida y la oportunidad de poder servirte en esta causa. Te pedimos, Padre bendito, la presencia de tu Santo Espíritu. Sin merecerlo todo, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, hoy entonces estamos continuando con el último llamado divino, el mensaje del tercer ángel, las leyes dominicales en la parte 2. Bien, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Hoy, como nunca antes, vemos el acercamiento del cumplimiento de este mensaje. Tenemos una verdad presente, tenemos una misión y una visión que cumplir. Nuestra misión, predicar cada día el mensaje encomendado. Nuestra visión es concluir con el mensaje a cada nación, tribu, lengua y pueblo, como el Señor ha ordenado. Son muchas las preciosas verdades que contiene la palabra de Dios, pero es la verdad presente lo que el rebaño necesita. He visto el peligro que existe de que los mensajeros se desvíen de los puntos importantes de la verdad presente para espaciarse en temas que no tienden a unir al rebaño ni santificar el alma. En esto, Satanás aprovechará toda ventaja posible para perjudicar la causa. Es que no nos debemos desviar de esa verdad presente que ha sido encomendada para el pueblo de Dios. Para no olvidar el mensaje del tercer ángel, la verdad presente, el mensaje especial dado a nuestro mundo, aún el mensaje del tercer ángel abarca un campo amplio que contiene tesoros celestiales. No tiene excusa el que diga: ya no tengo nada que hacer con esos mensajes especiales. Yo predicaré a Cristo. Nadie puede predicar a Cristo y presentar la verdad como es en Jesús, a menos que presente las verdades que han de ir delante del pueblo en el tiempo presente, cuando se desarrollan tantos eventos importantes. ¿Qué es la verdad presente? Había una verdad presente o de actualidad en los días de Lutero, una verdad que en aquel tiempo revestía especial importancia, y así hay ahora una verdad de actualidad para la iglesia de nuestros días. ¿Qué es la verdad presente entonces? Es una verdad de actualidad y que reviste especial importancia. Esta verdad que reviste especial importancia debe predicarse con toda la energía del ánimo que conviene al caso, porque eso es lo que estamos viendo, lo que se viene es ya el cumplimiento del mensaje que ha venido siendo predicado, el mensaje del tercer ángel. Entonces, habiendo entendido qué es la verdad presente, ahora vamos a ver cuál es la verdad presente. El libro Evangelismo, página 171, reza así: la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel, ha de ser proclamada con fuerte voz. El tercer ángel que vuela por en medio del cielo y proclama los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús representa nuestra obra. Entonces, ¿qué es la verdad presente? Es una verdad de actualidad que exige y reviste especial importancia. Hay que predicarla con toda la energía del ánimo. ¿Y cuál es esa verdad presente que hay que predicar con toda la energía del ánimo? Es el mensaje del tercer ángel. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento, a pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios. Hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles, escondidas en lugares secretos, que supieron honrarlo. Desde la Reforma, hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Estas verdades
tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. O sea, no hay otra cosa que distinga a la iglesia, al remanente, al pueblo de Dios, a la iglesia adventista del séptimo día, que es las verdades, dice, estas verdades, tal cual están presentadas en Apocalipsis 14, en relación con el Evangelio eterno, serán lo que distinga a la iglesia de Cristo cuando Él aparezca. Pues como resultado del triple mensaje se dice, aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y este es el último mensaje que se ha de dar antes que venga el Señor. Inmediatamente después de su proclamación, el profeta vio al Hijo del Hombre venir en gloria para cegar la mies de la tierra. Es por eso un último mensaje. Predicado este mensaje, culminada nuestra visión, entonces, ¿qué veremos? Aparecer a Jesucristo por segunda vez. Claro, es evidente que tenemos que pasar también por las 7 postreras plagas, ¿no? Pero el último mensaje que se ha de dar es el mensaje del tercer ángel. Veamos entonces ahora los antecedentes de la ley dominical por parte del protestantismo norteamericano, porque el sábado pasado vimos los antecedentes de la ley dominical por parte del catolicismo romano. Bien, ahora, mire, nos dice Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué será? Bueno, ¿qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de los que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Si desea saber cómo los papistas unidos a los protestantes procederán con los que rechacen sus dogmas, considere el espíritu que Roma manifestó contra el sábado y sus defensores. Bueno, está claro, es evidente, ¿no? Tendríamos que leer un libro que no esté sesgado, que no esté a lo mejor prejuiciado. Entonces, para eso yo les aconsejo leer el excelente libro El conflicto de los siglos de la gran escritora norteamericana Ellen G. White. En ese libro usted va a encontrar muchos datos con relación a cómo el sábado ha pasado a través del tiempo y qué es lo que ha ocurrido. Bien, continuando entonces con la lectura. Edictos reales. Ajá. ¿Qué son esos edictos reales? Bueno, pues son anuncios que se publican en los periódicos oficiales para el conocimiento de las personas interesadas que no sean parte en los procedimientos de que se trate o cuyo domicilio se ignore. Entonces, ese que es un edicto real. ¿Qué más? Edictos reales, concilios generales. ¿Qué son esos concilios generales? Son asambleas de dignatarios eclesiásticos y expertos teólogos reunidas legalmente con el propósito de discutir y regular materias de la doctrina y disciplina eclesiástica. ¿Pero qué más? Concilios reales, generales, y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil. Ajá, por el poder civil. Es decir, estamos hablando del poder ejecutivo, el poder legislativo y el judicial. Entonces, edictos reales, concilios generales y ordenanzas de la iglesia sostenidos por el poder civil fueron los peldaños por medio de los cuales el día de fiesta pagana alcanzó su puesto de honor en el mundo cristiano. Interesante. Sí, dice la señora Elena de White, si el lector quiere saber cuáles son los medios que se emplearán en la contienda por venir, no tiene más que leer la descripción de lo que Roma empleó con el mismo fin en siglos pasados. Bueno, en ese tiempo, cuando se impuso la santidad del domingo, estábamos hablando pues un tiempo donde predominaba el monismo. Es decir, en estas palabras, la señora Elena de White nos está diciendo que volverá a primar nuevamente el principio del monismo. Es profecía. Pero vamos a investigar. ¿Qué más nos dice la cita? Dice, la primera medida pública que impuso la observancia del domingo fue la ley promulgada por Constantino el año 321 después de Cristo. Para recordar, y les coloco la diapositiva. Bien. Dicho edicto requería que los habitantes de las ciudades descansaran en el venerable día del sol,
pero permitía a los del campo que prosiguiesen sus faenas agrícolas, a pesar de ser en realidad ley pagana. Fue impuesta por el emperador después que hubo aceptado nominalmente el cristianismo. Bien, entonces, así también va a ocurrir con el mundo protestante. ¿Por qué? Porque si queremos saber qué va a ser la imagen de la bestia, qué va a ser el protestantismo, que se tornará apóstata, entonces lo que tenemos que hacer es echar un vistazo a la historia. ¿Qué es lo que hizo Roma? Pues lo mismo harán los protestantes, por eso es imagen de la bestia. Bien, ¿qué más nos dice aquí el mismo libro, Conflicto de los Siglos, capítulo 27, una gran obra de reforma? Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el Santo Edén. Bueno, podríamos decir, Adán pudo haber guardado pues el día domingo, porque Dios descansó en el día séptimo. No, pero no fue así. Santificado por el reposo y la bendición del Creador, el sábado fue guardado por Adán en su inocencia en el Santo Edén. Por Adán caído, pero arrepentido, después que fuera arrojado de su feliz morada. Fue guardado por todos los patriarcas, desde Abel hasta el justo Noé, hasta Abraham y Jacob. Cuando el pueblo escogido estaba en la esclavitud de Egipto, muchos, en medio de la idolatría imperante, perdieron el conocimiento de la ley de Dios. Pero cuando el Señor libró a Israel, proclamó su ley con terrible majestad a la multitud reunida, para que todos conociesen su voluntad y le temiesen y obedeciesen para siempre. Desde aquel día hasta hoy, el conocimiento de la ley de Dios, se ha conservado en la tierra y se ha guardado el sábado del cuarto mandamiento, a pesar de que el hombre de pecado logró pisotear el día santo de Dios. Hubo, aún en la época de su supremacía, almas fieles escondidas en lugares secretos que supieron honrarlo. Desde la Reforma hubo en cada generación algunas almas que mantuvieron viva su observancia. Aunque fue a menudo en medio de oprobios y persecuciones, nunca se dejó de rendir testimonio constante al carácter perpetuo de la ley de Dios y a la obligación sagrada del sábado de la creación. Bien. Génesis 2, 1 al 3, base bíblica. Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos, y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Aquí equivale a sábado, ¿no? Reposo, Shabbat. Y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Entonces, Dios mismo, el Creador mismo, dio ejemplo de cómo guardar y observar el séptimo día, el día de descanso, el día sábado. Bien, ahora continuemos. Estamos echando un vistazo, ¿no?, a lo que ocurrió en las edades pasadas para saber lo que hará también el protestantismo norteamericano en relación a la imposición de las leyes dominicales. El espíritu de concesión al paganismo fomentó aún más el desprecio de la autoridad del cielo. Obrando por medio de directores inconversos de la iglesia, Satanás atentó también contra el cuarto mandamiento. Claro, lo hizo también con el segundo, ¿no? Pero estamos específicamente viendo el cuarto. Y trató de echar a un lado el antiguo sábado, el día que Dios había bendecido y santificado, para colocar en su lugar el día festivo observado por los paganos como el venerable Día del Sol. Este intento no se hizo al principio abiertamente. En los primeros siglos, el verdadero día de reposo, el sábado, había sido guardado por todos los cristianos, los cuales, siendo celosos de la honra de Dios y creyendo que su ley es inmutable, respetaban escrupulosamente la santidad de sus preceptos. Pero Satanás procedió con gran sutileza por medio de sus agentes para llegar al fin que se propusiera. Para llamar la atención de las gentes hacia el domingo, fue declarado día de fiesta en honor de la resurrección de Cristo.
Se celebraban servicios religiosos en ese día. No obstante, se lo consideraba como día de recreo y seguían guardándose y piadosamente el sábado. Con el fin de preparar el terreno para la realización de sus fines, Satanás indujo a los judíos antes del advenimiento de Cristo a que recargasen el sábado con las más rigurosas exacciones, de modo que su observancia fuese una pesada carga. Aprovechándose luego de la falsa luz bajo la cual lo había hecho considerar, hízolo despreciar como institución judaica. Mientras que los cristianos seguían observando generalmente el domingo como día de fiesta alegre. El diablo los indujo a hacer el sábado un día de ayuno, de tristeza y de abatimiento para hacer patente su odio al judaísmo. ¿Bien? Hemos visto, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo mismo que va a ocurrir. Ahora, ¿qué nos dice el texto? Daniel capítulo 7, versículos 24 y 25. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros y a 3 reyes derribará. Esto hablando acerca de quién, del cuerno pequeño, el papado, ¿no? Que se levantó con toda su fuerza el año 538 con apoyo de Justiniano. Entonces nos dice, y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Bien, entonces ya sabemos, ¿no? cómo empezó ese cambio. Entonces, unidos, ya derrocados 3 poderes arrianos, esos 3 poderes arrianos, entonces se levanta con ayuda de Justiniano el cuerno pequeño. Bien, lo propio ocurrirá en la nación de los Estados Unidos de América. Se bajará a todos aquellos poderes antagónicos, a todos aquellos poderes que les son enemigos, y entonces comenzará su obra ¿de qué? De imponer un día, y los acontecimientos serán muy rápidos. Mire, ¿qué más nos dice el conflicto de los siglos? Seguimos viendo la historia. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida y santificaron el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados, su carácter difamado y sus escritos prohibidos, adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes y de siglo en siglo conservaron pura su fe como herencia sagrada para las generaciones futuras. Y sabemos que por 1000 años aproximadamente. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos, de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Bien, a todos los que quieran llevar este mensaje, ¿qué les espera? Pues la persecución, ¿no? Aparte, la difamación, el odio. Dice San Lucas 6:26, ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Cuando alguien hable bien de nosotros, pero ¿no?
ay de vosotros cuando lo envíen de ustedes, porque así hicieron sus padres con los falsos profetas. Ahora, miren, continuando con la historia, ¿no? ¿Qué es lo que va a hacer el protestantismo? Que se va a tornar apóstata. Dice Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien en las cosas del Señor. Bien, probablemente pues en este mundo no se tenga todo lo que uno desea, bien, económicamente hablando, pero en la parte espiritual todo saldrá bien. Mire lo que nos dice el Conflicto de los Siglos, capítulo 27. Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general de la Iglesia durante muchos siglos. Diferentes posturas, ¿no? ¿Qué nos decían los observadores del domingo? Muchos insistían en que la observancia del domingo había sido una doctrina establecida y una costumbre muy general de la Iglesia durante muchos siglos. Veamos la otra postura. Contra este argumento se adujo el de que el sábado y su observancia eran más antiguos y se habían generalizado más, que eran tan antiguos como el mismo mundo. Esas mismas posturas van a presentar los protestantes en Estados Unidos de América, donde están alojadas todos los grupos protestantes. Y eso lo vamos a ver, quizás si es que nos alcanza tiempo ahora, en la alerta número 33 de las iglesias anglosajonas de América, ¿no? Ellos sostienen lo mismo, pero bueno, continuando. Contra este argumento, entonces se adujo el de que el sábado y su observancia eran más antiguos y se habían generalizado más, que eran tan antiguos como el mismo mundo y que llevaban la sanción de los ángeles y de Dios. Cuando fueron puestos los fundamentos de la tierra, cuando los astros de la mañana alababan a una y se regocijaban todos los hijos de Dios, entonces fue puesto el fundamento del sábado. Bien puede esta institución exigir nuestra reverencia. No fue ordenada por ninguna autoridad humana, ni descansa sobre ninguna tradición humana. Fue establecida por el anciano de días y ordenada por su palabra eterna. Entonces, la postura dominical, ¿qué nos dice? Que bueno, es una costumbre muy general, costumbre. Pero la otra parte que dice, bueno, el día sábado viene desde el día de la creación. Dios reposó en ese día. Bien, cuando se llamó la atención de la gente a la reforma tocante al sábado, sus ministros torcieron la palabra de Dios interpretándola del modo que mejor tranquilizara a los espíritus inquisitivos, y los que no escudriñaban las escrituras por sí mismos se contentaron con aceptar las conclusiones que estaban en conformidad con sus deseos. Mediante argumentos y sofismas, con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, miren, nuevamente ahí, mediante argumentos y sofismas, con las tradiciones de los padres y la autoridad de la Iglesia, muchos trataron de echar abajo la verdad. Pero los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes cristianos, armados con solo la palabra de verdad, resistieron los ataques de hombres de saber, que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas. ¿Qué son sofismas? Son argumentos o raciocinios falsos, formulados con la finalidad de inducir al adversario en error. Bien, esos son sofismas. Pero no presentan, bueno, muy bonito adornan su argumento, ¿no? Su sofisma. Pero los observadores del domingo no presentaban un escrito, está. Entonces, pero dice, los defensores de ella recurrieron a la Biblia para defender la validez del cuarto mandamiento. Humildes cristianos armados con solo la palabra de verdad resistieron los ataques de hombres de saber, que con sorpresa e ira tuvieron que convencerse de la ineficacia de sus elocuentes sofismas ante los argumentos sencillos y contundentes de hombres versados en las Sagradas Escrituras, más bien que en las sutilezas de las escuelas.
A falta de testimonio bíblico favorable, muchos, olvidando que el mismo modo de argumentar había sido empleado contra Cristo y sus apóstoles, decían con porfiado empeño: ¿por qué nuestros prohombres no entienden esta cuestión del sábado? Pocos creen como vosotros. Es imposible que tengáis razón y que todos los sabios del mundo estén equivocados. Bueno, en cuestiones de la palabra de Dios, las mayorías no tienen la razón. Quienes tienen la razón, quienes presentan el escrito está, así sean pocos. Gran ejemplo de ello encontramos en los días de Jesucristo. Bien. Entonces, con el afianzamiento del papado, fue enalteciéndose más y más la institución del domingo. Algún tiempo el pueblo siguió ocupándose en los trabajos agrícolas fuera de las horas de culto, y el séptimo día o sábado siguió siendo considerado como el día de reposo. Pero lenta y seguramente fue efectuándose el cambio. Se prohibió a los magistrados que fallaran en lo civil los domingos. Poco después se dispuso que todos, sin distinción de clase social, se abstuviesen del trabajo ordinario, so pena de multa para los señores y de azotes para los siervos. Más tarde se decretó que los ricos serían castigados con la pérdida de la mitad de sus bienes y que finalmente, si se obstinaban en desobedecer, se les hiciese esclavos. Los de las clases inferiores debían sufrir destierro perpetuo. Se recurrió también a los milagros. Entre otros casos maravillosos, se refería a que un campesino que iba a labrar su campo en día domingo limpió su arado con un hierro que le penetró en la mano y por 2 años enteros no lo pudo sacar, sufriendo con ello mucho dolor y vergüenza. Miren a todo lo que apelaban, ¿no?, los romanistas, al miedo. Psicológicamente, de alguna manera querían ellos que se aceptase sus dogmas. Más tarde, el Papa ordenó que los sacerdotes del campo amonestasen a los que violasen el domingo y los indujeran a venir a la iglesia para rezar. No fuese que trajesen alguna gran calamidad sobre sí mismos y sobre sus vecinos. Un concilio eclesiástico adujo el argumento tan frecuentemente empleado desde entonces, y hasta por los protestantes, de que en vista de que algunas personas habían sido muertas por el rayo mientras trabajaban en día domingo, ese debía ser el día de reposo. Miren, por ciertas circunstancias, ¿no? Es evidente, decían los prelados, cuán grande era el desagrado de Dios al verlos despreciar ese día. Luego se dirigió un llamamiento para que los sacerdotes y ministros, reyes y príncipes y todos los fieles hicieran cuanto les fuera posible para que ese día fuese repuesto en su honor y para que fuese más devotamente observado en lo porvenir, para honra de la cristiandad. Como los decretos de los concilios resultaran insuficientes, se instó a las autoridades civiles a promulgar un edicto que inspirase terror al pueblo y le obligase a abstenerse de trabajar el domingo. En un sínodo reunido en Roma, todos los decretos anteriores fueron confirmados con mayor fuerza y solemnidad, incorporados en la ley eclesiástica y puestos en vigor por las autoridades civiles en casi toda la cristiandad. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Bien, a pesar de esto, la falta de autoridad bíblica en favor de la observancia del domingo no originaba pocas dificultades. El pueblo ponía en tela de juicio el derecho de sus maestros para echar a un lado la declaración positiva de Jehová. El séptimo día es reposo, el séptimo día es sábado, es el del Señor, tu Dios. A fin de honrar el día del sol, se necesitaban otros expedientes para suplir la falta de testimonios bíblicos. Un celoso defensor del domingo, que visitó a fines del siglo XII las iglesias de Inglaterra, encontró resistencia por parte de testigos fieles de la verdad. Sus esfuerzos resultaron tan inútiles que abandonó el país por algún tiempo en busca de medios que le permitiesen apoyar sus enseñanzas. Cuando regresó, la falta había sido suplida y entonces tuvo mayor éxito.
había traído consigo un rollo que presentaba como del mismo Dios y que contenía el mandamiento que se necesitaba para la observancia del domingo, con terribles amenazas para aterrar a los desobedientes. Bueno, ¿qué es lo que en ciertas circunstancias y en estas circunstancias deberemos nosotros pedir? Bien, muéstresenos un escrito está. Y sin olvidar que lo que han dicho los profetas anteriores no pueden contradecir los que vengan después, si no sería una confusión, y Dios no es Dios de confusión. Se afirmaba que ese precioso documento, fraude tan vil como la institución misma que pretendía afianzar, había caído del cielo y había sido encontrado en Jerusalén sobre el altar de San Simeón en el Gólgota. Pero en realidad de donde procedía era del Palacio Pontifical de Roma. La jerarquía papal consideró siempre como legítimos los fraudes y las adulteraciones que favoreciesen el poder y la prosperidad de la Iglesia. El rollo prohibía trabajar desde la hora novena, 3 de la tarde, del sábado hasta la salida del sol el lunes. Y su autoridad se declaraba confirmada por muchos milagros. Se decía que personas que habían trabajado más allá de la hora señalada habían sufrido ataques de parálisis. Un molinero que intentó moler su trigo vio salir en vez de harina un chorro de sangre y la rueda del molino se paró a pesar del buen caudal de agua. Una mujer que había puesto masa en el horno la encontró cruda al sacarla, no obstante haber estado el horno muy caliente. Otra que había preparado su masa para cocer el pan a la hora novena, pero resolvió ponerla a un lado hasta el lunes, la encontró convertida en panes y cocida por el poder divino. Un hombre que coció pan después de la novena hora del sábado encontró al partirlo por la mañana siguiente que salía sangre de él. Mediante tales invenciones absurdas y supersticiosas, fue como los abogados del domingo trataron de hacerlo sagrado. ¿Qué les parece? ¿Bien? Entonces, si el lector quiere saber qué es lo que va a hacer el protestantismo para imponer el día domingo como día del Señor, ¿qué tenemos que hacer? Pues ver lo que hizo Roma en el pasado. Y hemos visto solamente algunas cositas, porque hay muchísimo más. ¿Bien? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará y nada hay nuevo debajo del sol. Pues bien, avanzando con las leyes dominicales ya en los Estados Unidos. Mire, en 1878, Samuel Mitchell de Kidman, Georgia, fue el primer adventista del séptimo día arrestado en los Estados Unidos por el cargo de violar una ley dominical. Y cuando hablamos de leyes dominicales, ¿de qué estamos hablando? De todas aquellas prohibiciones que ya se venían haciendo a través de un edicto, el edicto de Constantino, ¿no? Cómo debía de guardarse el día domingo. En 1878 pasó 30 días en la cárcel del condado, Samuel Mitchell, donde las condiciones físicas eran tan asquerosas que su salud se quebrantó. Año y medio después murió. La mayoría de los estados tenían leyes dominicales en aquel tiempo, pero los pocos casos en el norte y el oeste, donde los adventistas fueron llevados a juicio, pronto se anularon y las leyes dominicales de California fueron suprimidas. Sin embargo, en el sur fue otra cosa. Arkansas tenía una ley dominical que incluía una cláusula de exención para los observadores del sábado que fue abolida en 1884 y alrededor de 20 adventistas fueron multados. El estado de Tennessee fue especialmente duro con los adventistas. En 1885, William Dodge, W. H. Parker y James Stem fueron multados y puestos en prisión y pasaron varias semanas en trabajos forzados. En 1889, vamos avanzando, y una vez más en 1890, R.M. King fue arrestado por arar y trabajar con el asadón en su sembradío de papas. Fue también declarado culpable y su caso llegó con el tiempo a la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos. Sin embargo, el señor King falleció antes que la causa pudiera ser tratada.
El caso murió pues con el acusado. 3 años más tarde, 5 adventistas también fueron multados y llevados a juicio por violar la ordenanza del estado de Tennessee y también pasaron algún tiempo en trabajos forzados. Bueno, muchas veces durante este periodo los promotores de las leyes dominicales tuvieron éxito al introducir proyectos de ley en el Congreso de los Estados Unidos. Uno de los principales aliados fue el senador H.W. Blair, quien introdujo un proyecto de ley en 1888. El senador propuso una enmienda a la Constitución de los Estados Unidos que cristianizaría a las escuelas públicas de ese país. Claro, suena bonito, pero estaba contraviniendo a la Constitución de los Estados Unidos. ¿Bien? No se podía hacer eso, no se puede proteger ninguna institución, ya sea de los propios cristianos, ya sea de los protestantes, o ya sea de la Iglesia Católica o de cualquier otra religión. No. Sin embargo, miren el intento de Blair. Blair entonces introdujo otra ley dominical a finales de 1889, que también fracasó. Bien, ¿qué regula la Constitución de los Estados Unidos de América? El artículo 6. Punto 3. Los senadores y representantes ya mencionados, los miembros de las distintas legislaturas locales y todos los funcionarios ejecutivos y judiciales, tanto de los Estados Unidos como de los diversos estados, se obligarán mediante juramento o protesta a sostener esta Constitución, pero nunca se exigiría o se exigirá una declaración religiosa como condición para ocupar ningún empleo o mandato público de los Estados Unidos. Y la enmienda 1, con relación a este artículo 6, regula: el Congreso no hará ley alguna por la que adopte una religión como oficial del Estado o se prohíba practicarla libremente, o que coarte la libertad de palabra o de imprenta o el derecho del pueblo para reunirse pacíficamente y para pedir al gobierno la reparación de agravios. Es interesante darle lectura a este libro, ¿no? Dice: en las colonias americanas no fue sino Rogelio Williams el que echó los cimientos en Rhode Island del primer estado moderno, en que quedara asegurada y sin límites la libertad de conciencia. A la autoridad gubernativa se le presentaba obediencia activa y sumisa, pero solo en asuntos civiles. En todos los demás, cada cual puede proceder según el dictado de su conciencia y en nombre de su Dios. Quedaba prohibida la persecución por cuestiones de ideas o de religión, y no se le reconocía poder alguno a la ley para proceder contra la herejía o para proteger la ortodoxia. Estos principios de completa libertad de conciencia encontraron su expresión final en la Constitución de los Estados Unidos en las siguientes palabras, ¿no? Entonces, ya hemos leído, ¿no? Entonces, la Constitución no se iba, jamás se iba a legislar en favor de ninguna religión, en favor de ninguna de sus instituciones. Estados Unidos también, el Congreso, no promulgará ninguna ley en asunto de religión ni prohibiendo la libre práctica de esta. Así quedaba establecida la Constitución de este nuevo Estado como glorioso monumento de la verdadera libertad de conciencia, al asegurar a todos los derechos civiles iguales sin injerencia alguna en las convicciones religiosas. Cuán atrasada, empero, quedó la reforma respecto de la realización de estos principios, nos los dice las siguientes líneas del doctor Hitchens. Contrariamente a la doctrina papista del predominio de la Iglesia sobre el Estado, que ha proclamado la reforma alemana, el derecho divino de la autoridad y del Estado y de la separación del poder temporal y del poder espiritual. Bueno, ahí encontramos el libro. El punto es este, ¿no? La Constitución de los Estados Unidos de América, la Ley Dominical Nacional. ¿Se dio esto? No se dio esto. Vamos a ver cuál fue el proyecto que presentó el senador Blair. 50º Congreso, veamos, en el Senado de los Estados Unidos el 21 de mayo de 1888. Bueno, esa fecha de 1888 para nosotros los adventistas del séptimo día tiene un gran significado, pues en ese año se predica fuertemente la justificación por la fe. Bien, Waggoner y Jones
predicaron fuertemente el tema de la justificación por la fe, pero también en ese año ocurría algo, ¿no? Con el avance de las leyes dominicales. Entonces vemos, en el Senado de los Estados Unidos, el 21 de mayo de 1888, el señor Blair introdujo el siguiente proyecto de ley, leído 2 veces y referido al Comité para la Educación y el Trabajo, un proyecto para asegurar al pueblo el goce del primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, como día de descanso y para promover su observancia como un día de adoración religiosa. Ese es el proyecto que presentó. Es decir, que a través de la ley se imponga la observancia del día domingo, como el Día del Señor. El Senado y la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de Norteamérica, reunidos en Congreso, estipulan que ninguna persona o corporación o agente servidor o empleado de ninguna persona o corporación realice o autorice a realizar ningún trabajo, tarea o negocio secular que perturbe a otros, con excepción de tareas de necesidad, misericordia y humanidad, ni tampoco ninguna persona se ocupe en ningún juego, deporte o entretenimiento o recreación que perturbe a otros en el primer día de la semana, comúnmente conocido como el Día del Señor, o durante ninguna parte de él, en ningún territorio, distrito, barco o lugar sujeto a la exclusiva jurisdicción de los Estados Unidos, ni tampoco que sea legal para cualquier persona o corporación recibir pago por trabajos o servicios realizados o entregados en violación de esta sección. Miren lo que pedía, ¿no?, el senador Blair, ¿no?, que se legisle en favor de ¿qué? Del día domingo. Pero parece que estuviera leyendo el edicto de Constantino y recordando el Catecismo de Roma, increíble, 1566. Entonces, mire, nuevamente, sección 2, que ninguna correspondencia o asunto de correo de aquí en adelante sea transportado en tiempo de paz sobre ninguna ruta terrestre postal, ni se recoja, clasifique, maneje o entregue ningún elemento de correspondencia durante ninguna parte del primer día de la semana, siempre que cuando quiera que alguna carta se relacione con una obra de necesidad o de misericordia, o se refiera a la salud, vida o muerte de alguna persona y el hecho esté claramente declarado sobre el frente del sobre que contiene la misma, el jefe de correos puede proveer para el transporte de tal carta. Sección 3. Miren cómo se tenía que observar el domingo. Miren ya lo que estaban pidiendo en Estados Unidos. 1888, pero a esto advirtió la hermana White que todavía no era el tiempo, porque tenían que cumplirse todavía algunas otras profecías. Tenía que curarse la herida, ¿no?, la herida que se le infligió al papado el año 1929. Pero bueno, sección 3, que la realización del comercio entre los estados y con las tribus indias queda prohibido, no siendo ello de necesidad, misericordia o humanidad por medio del transporte de personas o bienes por tierra o agua de él, tal manera que interfiera con las personas o las perturbe en el gozo del primer día de la semana, o en alguna porción de él, como día de descanso del trabajo, no siendo una tarea de necesidad, misericordia o humanidad, o su observancia como un día de adoración religiosa, y cualquier persona o corporación o el agente empleado de cualquier persona o corporación que a sabiendas viole esta sección será castigado con una multa de no menos de 10 ni más de $1,000, y ningún servicio realizado en la prosecución de tal comercio prohibido será legal, ni ninguna compensación será recuperable o pagada por el mismo. Pero si parece que estamos leyendo el Catecismo Romano. En los Estados Unidos de América ya se estaba pidiendo entonces la legislación del día domingo como el Día del Señor. Sección 4. Que todos los ejercicios, revistas y desfiles militares o navales, no en tiempo de servicio activo o preparación inmediata para él, de soldados, marineros, infantes de marina o cadetes de los Estados Unidos, queden aquí prohibidos en el primer día de la semana, excepto asambleas para la debida y ordenada observancia de la adoración religiosa. Ni se realizará o permitirá ninguna tarea innecesaria en el servicio militar o naval de los Estados Unidos en el Día del Señor. Miren con qué fuerza pidió. Interesante, ¿no? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será
Y van a ver, más adelante vamos a ver cómo determinados grupos, el ala derecha de los Estados Unidos, en su momento también cómo es que va a pedir la observancia del día domingo. Vamos a ver eso con pruebas más adelante. ¿Qué será pues ilegal? La sección 5, que será ilegal pagar o recibir pago o salario de cualquier manera por servicios prestados o por trabajos realizados o por el transporte de personas o de bienes en violación de las prohibiciones de esta ley, ni será admisible ninguna acción para la recuperación de ello. Y cuando sea pagado, ya sea por adelantado o de otro modo, el mismo puede ser recuperado por quien quiera lo demande legalmente primero. Sección 6. Que el trabajo o servicio realizado y entregado en el primer día de la semana en consecuencia de accidente, desastre o demoras inevitables, al hacer las conexiones regulares de las rutas postales y las rutas de viaje y transporte, la conservación de bienes perecederos o expuestos del transportado necesario y regular y la entrega de artículos de alimento en condición para su uso saludable y tal transporte en distancias cortas de un estado, distrito o territorio a otro estado, distrito o territorio que las leyes locales declaren necesario para el bien público. No se considerará violación de esta ley, sino que la misma será interpretada hasta donde sea posible para asegurar a todo el pueblo el descanso de las labores durante el primer día de la semana, su cultivo mental y moral y la observancia religiosa del día de reposo, Shabbat. Claro, el día domingo ellos lo dicen reposo, le dicen Shabbat. ¿Bien? Entonces, estamos viendo, ¿no?, cómo han sido todos estos avances. Ahora, ojo, no solo Elena de White habló de la amenaza de la libertad de conciencia, no. Encontramos, sobre todo en la palabra del Señor, en el libro de Apocalipsis 12, 17 y 14, 12. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Ya? El dragón, Satanás o Roma se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia que había sostenido larga lucha durante 1260 años. Y ahora este dragón se va a hacer guerra ¿contra quién? Contra el resto, contra el residuo, contra el remanente, contra los hijos de esta iglesia, la mujer, los que quedan. ¿Quiénes son ellos? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Los mandamientos, toda su ley, ¿no? Toda su ley, incluido el cuarto mandamiento. Contra ellos ahora se venía ¿qué? La guerra. Es por eso la importancia de la predicación del mensaje del tercer ángel. ¿Para qué? Para que no estemos confiados de decir que todo es paz y seguridad, porque no va a ser así. El año 1929 la herida del cuerno pequeño fue sanada. Y de ahí en adelante ha sido continuamente subir y escalar y escalar. Es por eso que al pueblo de Dios, al residuo, al remanente, ¿qué se le pide? Que esté constantemente predicando este mensaje, el mensaje del tercer ángel. Bien, otro texto que encontramos, ¿no? Otro texto que encontramos que se habla de la amenaza de la libertad de conciencia. Bueno, aquí está la paciencia de los santos. ¿Quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¿Quiénes son esos santos? Los que han sido apartados, ese residuo, ese remanente. Contra ellos entonces, nuevamente se va a ir el poder del dragón. Y es que el libro de Apocalipsis también nos dice que el conflicto final girará en torno a la falsa adoración y a la verdadera, ¿no? La verdadera adoración. Entonces, la adoración de la bestia y su imagen, por un lado, que lo encontramos, hemos visto en Apocalipsis capítulo 13, versículos 4, 8, 15, 14, 9 y 10, y la adoración de Dios por el otro, Apocalipsis 14, 6 y 7. La verdadera adoración se define también en lenguaje tan reminiscente del cuarto mandamiento que es casi imposible no relacionarlos. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Bien? Entonces ahí encontramos todos estos textos. Por ello, Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, ¿qué nos dice? Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Entonces, estos mensajes deben ir rápidamente. Y específicamente ya el mensaje del tercer ángel, que es pues una verdad presente.
¿Qué nos dice el libro Mensajes Selectos, el tomo 3? El sábado será el tema de discusión del conflicto final. El sábado es el tema que probará a todos. Es la línea de demarcación entre los leales y fieles y los desleales y transgresores. Este es el sábado que Dios ordenó. Y los que aseveran ser observadores de los mandamientos, los que creen que ellos están ahora bajo la proclamación del mensaje del tercer ángel, verán la parte importante que el sábado del cuarto mandamiento tiene en ese mensaje. Es el sello del Dios vivo. No disminuirán las demandas del sábado para acomodarlo a sus negocios o conveniencias. Juan describe en el Apocalipsis la unidad de los que viven en la tierra y que invalidan la ley de Dios. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Estos 3 poderes estarán unidos. Bien, aquí encontramos otra cita. El asunto del sábado será el punto culminante del gran conflicto final, en el cual todo el mundo tomará parte. Los hombres han honrado los principios de Satanás por encima de los principios que rigen los cielos. Han aceptado el falso día de descanso que Satanás ha exaltado como señal de su autoridad, pero Dios ha puesto su sello sobre su requerimiento real. Ambos días de reposo llevan el nombre de su autor, una marca imborrable que demuestra la autoridad de cada uno. Es nuestra obra inducir en la gente a comprender esto. Debemos mostrarle que es de consecuencia vital llevar la marca del reino de Dios o la marca de la rebelión, porque se reconocen súbditos del reino cuya marca llevan. Dios nos ha llamado a enarbolar el estandarte de su sábado pisoteado. Cuán importante es, pues, que nuestro ejemplo sea correcto en la observancia del sábado. Y es que la cuestión del sábado será el asunto crucial durante el gran conflicto en que todo el mundo participará. Comentario de Elena E. de White, Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 988. Vendrá un tiempo cuando la ley de Dios será invalidada. En un sentido especial, en nuestro país, Estados Unidos, los gobernantes de nuestra nación promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Mire, dice, los gobernantes de nuestra nación, anterior, los gobernantes de nuestra nación, de todos los estados, promulgarán leyes y pondrán en vigor la ley dominical, ¿no? Y de ese modo el pueblo de Dios será puesto en gran peligro. Solamente entonces estamos esperando ese decreto y que se promulgue ese decreto. La crisis producida por las leyes dominicales. En una visión de la noche me parecía estar repasando en mi mente las evidencias que tenemos para verificar nuestra fe. Vemos que los burladores se hacen cada vez más atrevidos. Vemos que el mundo está trabajando con el fin de establecer mediante la ley un día de reposo falso y de convertirlo en una prueba para todos. Este asunto no tardará en estar delante de nosotros. El día de reposo de Dios será pisoteado y en su lugar se exaltará un falso día de reposo. Las leyes dominicales tienen la posibilidad de infligir grandes sufrimientos a los que observan el séptimo día. El desarrollo de los planes de Satanás desatará la persecución contra el pueblo de Dios. Pero los siervos fieles de Dios no necesitan temer acerca del resultado del conflicto. Es decir, no debemos de ser cobardes. Los cobardes no tienen cabida en el reino de Dios. Y hemos sido y seguimos siendo probados, ¿no? Hasta este momento, si somos o no cobardes. Si frente a pequeñas cosas demostramos cobardía, ¿qué será en este momento de duro conflicto? Pues bien,
Si quieren seguir las normas establecidas para ellos en la vida de Cristo, si quieren ser fieles a los requerimientos de Dios, su recompensa será la vida eterna, una vida que se vive con la vida de Dios. Si hay algún evento que supera en expectativa cualquier otro que los adventistas del séptimo día ven como una señal de que el tiempo del fin está cerca y de que Jesús está a punto de regresar, ese es la promulgación de las leyes dominicales. Eso es lo que nosotros estamos esperando. Si bien hemos estudiado acerca de muchas señales que se están cumpliendo y estamos viendo a nivel mundial en los diferentes ámbitos político, religioso, económico, etc., nosotros creemos que la observancia del domingo finalmente se transformará en la marca de la bestia de Apocalipsis 13, cuando ésta sea impuesta por la fuerza de la ley. Ellen G. White desarrolló este tema muy ampliamente en su libro El conflicto de los siglos. Por eso es que todo adventista debe leer ese libro antes de que este libro no sea quitado. Bien, entonces, en base a estas evidencias, resulta pues difícil no concluir que el conflicto sábado-domingo será un importante asunto político durante la crisis final. Entonces, lo próximo que vamos a ver, ¿por qué no leyes dominicales? ¿Bien? Entonces, esto debiéramos estudiar todos los adventistas del séptimo día y estar al día con estas profecías. Hasta aquí entonces hemos visto las leyes dominicales, antecedentes de las leyes dominicales por parte del romanismo católico. Y alguien que conoce mucho de esta materia fue Ellen G. White. Y ella que nos aconseja, si el lector quiere saber lo que va a ser la imagen de la bestia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Echar un vistazo a la historia de lo que hizo Roma en el pasado para imponer el domingo como día del Señor. Y hemos visto en Estados Unidos cómo se han venido dando ya intentos a través de proyectos de ley por imponer una ley dominical. Pero vamos a ver más todavía a través del tiempo hasta llegar a nuestros días, que lo único que estamos esperando y que Dios nos ayude para poder tomar decisiones prontas, seguras, rápidas. ¿Por qué? Porque lo que se viene ya es el decreto. Las leyes dominicales entonces ya están dadas. Están dadas las leyes dominicales y muchos ya están viviendo. Muchos adventistas inclusive se están amoldando para recibir la marca de la bestia. ¿Por qué? Porque pisotean el sábado. No guardan el sábado como Dios manda. Es importante entonces que volvamos a repasar la doctrina del sábado para que seamos sellados en la frente con el sello de Dios por la observancia del día sábado. Y que nos demos cuenta clara de cuáles son esas leyes dominicales que el mundo está viviendo por imposición, por costumbre, por tradición. Bien, es mi deseo y oración, hermanos, amigos, queridos amigos, que ustedes hayan logrado entender y comprender lo que les estamos trayendo con relación a las leyes dominicales, porque hay todavía quienes dicen, cuando vengan, dicen las leyes dominicales. Cuando vengan las leyes dominicales, no, las leyes dominicales ya se dieron hace muchísimos siglos. Lo único que falta es que se promulguen, se dé un decreto, se promulguen estas leyes, nada más que se protejan a través de la autoridad por la ley para que todo el mundo las tenga que observar. Bien, es mi deseo de oración entonces que ustedes hayan logrado comprender y entender lo que venimos investigando. Para concluir con este segmento les pedimos que se pongan de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, te damos una vez más porque tú todavía nos permites poder investigar, entender y comprender este tema de las leyes dominicales, que es lo último que ha de acontecer a este planeta Tierra y que tenemos que tomar decisiones y lo tenemos que hacer prontamente. Dios bendito de los cielos, te pedimos que tú selles con tu Santo Espíritu el segmento de este programa. También te pedimos que te quedes con nosotros en las horas que restan de este sagrado día. Te pedimos todo esto, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, no se desenganchen de este canal, denle un like porque viene ya está con nosotros el tema central. Tengan todos ustedes un excelente día sábado.